Titulares: 498 protestas se registraron en abril según el Observatorio Venezolano de Conflictividad. 500 desaparecidos en las trochas de la frontera. Reactivan sistema de destilación de crudo en El Palito. Presidente de Ecuador disuelve el Parlamento y convoca elecciones anticipadas. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda Joseph García. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Noticias Altos Visión es presentado por Boulevard Carnes y Licores, un mercado en primera clase, todo para su comodidad. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Tortas Oyeli, enamoramos con cada bocado. Dog Dog proporciona cuidados de calidad a tu mascota. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución. Comenzamos. 498 protestas se registraron en Venezuela solo en el mes de abril. Según el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela, en el mes de abril se contabilizaron 16 protestas por día, siendo los estados Bolívar, Carabobo y Sucre los que registraron el índice más alto. Destaca que 398 se relacionaron con la exigencia de derechos laborales, seguridad y servicios básicos, mientras que 91 de ellas se relacionaron con derechos civiles y políticos. Pese al elevado número de manifestaciones sociales, esto representa un descenso comparado con enero de este año, según lo expresado por el director del Observatorio de Conflictividad, Marco Antonio Ponce, quien detalló que se contabilizaron al menos 40 por día en el país, resaltando entre ellas las protagonizadas por el gremio docente y sus exigencias salariales. Ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ONGs denuncian violación sistemática de derechos. Al menos 30 organizaciones no gubernamentales denunciaron que el Estado venezolano de manera recurrente violenta los derechos de las mujeres. Destaca entre las denuncias la de la Coalición de Derechos Sexuales y Reproductivos en referencia a las esterilizaciones coaccionadas y en condiciones de insalubridad a mujeres en situación de pobreza, la escasez de métodos anticonceptivos gratuitos y la criminalización del aborto que según las organizaciones genera más abortos en condiciones inseguras. Por su parte, desde Funcamama revelaron que 9.5 millones de mujeres requieren ayuda humanitaria, resaltando que 6 de cada 10 destinan su presupuesto solo para alimentos. Respecto a la violencia de género, expertos señalaron que la cantidad de procedimientos se convierten en un obstáculo para tener acceso a la justicia y si se trata de participación política desde la Red Electoral Ciudadana, sostienen que no existe una ley que reconozca la participación paritaria y de 100 partidos, solo 6 están liderados por mujeres. Por lo que si de derecho se trata, las ONG señalan que hay mucho por hacer en Venezuela para garantizar los derechos de las mujeres. El Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela advierte que unas 500 personas han desaparecido en las trochas de la frontera colombo-venezolana desde 2015. El activista y director general del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, CICIBEN, Walter Márquez, precisó que entre los más de 500 desaparecidos hay migrantes, carretilleros y ciudadanos que han sido asaltados cruzando las trochas. Márquez exhortó a los gobiernos de ambas naciones a ampliar la investigación sobre estos hechos. Esto tras las declaraciones del jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, quien confesó que en la frontera hay varias fosas comunes con al menos 200 personas desaparecidas. A esta cifra, la ONG de Derechos Humanos le suma al menos otros 300 ciudadanos que han desaparecido en los últimos 13 años y no han sido investigados. Exhortó a los gobiernos de Venezuela y Colombia a ampliar la comisión binacional nombrada para averiguar lo declarado por Mancuso. Destacó que no hay una estadística depurada, sino una mezcla de todo, porque en Venezuela y Colombia hay una opacidad informativa respecto a los desaparecidos. El Instituto Guatemalteco de Migración informó sobre la detención de 51 venezolanos tras ingresar de manera irregular al país.
De acuerdo al reporte oficial, los agentes guatemaltecos detuvieron a 65 migrantes de 5 países que se dirigían a los Estados Unidos. A través de un comunicado precisaron que la aprehensión se registró en un operativo realizado por la Policía Nacional Civil en el puesto fronterizo de Agua Caliente. Asimismo detallaron que de ese total fueron localizados 51 son de Venezuela, 8 de Haití, 3 de Ecuador, 2 de Brasil y 1 de Honduras. Además indicaron que al menos 16 menores se encontraban acompañados, por lo que se les brindó una atención diferenciada. Por otra parte, en el Centro de Atención Migratoria para Extranjeros fueron localizadas por incumplir con los requisitos migratorios establecidos un total de 24 personas. Pasamos al tema electoral. El integrante de la Comisión de Primarias, Víctor Márquez, reiteró cuáles son los planteamientos presentados al Consejo Nacional Electoral para llevar a cabo estos comicios. Entre las propuestas está solicitar al CNE el uso de los centros electorales habituales para que los ciudadanos puedan trasladarse hasta la unidad educativa de confianza para ejercer el derecho al sufragio. Una apertura al registro electoral para los nuevos votantes, así como para los electores que quieran cambiar su sitio de residencia. Esta medida es para todos los sectores, independientemente de su tendencia política, y garantizar la identidad de los votantes, por lo que se requiere suspender el uso de las máquinas captahuellas. En la entrevista concedida a Vladimir Villegas para Unión Radio, Márquez abogó por utilizar un lenguaje respetuoso y tolerante entre los participantes de estas primarias. Fundamentalmente es que no haya juicios de valor. Una cosa es que tú digas que una persona es traidor o corrupto. Este tipo de señalamientos, a menos que tú presentes alguna evidencia, es un poco que no haya juicio de valor con respecto a las posturas de carácter político. Esperamos que respeten la norma, agregó. En otras informaciones, reinician unidad de destilación en El Palito tras fallas eléctricas. Personal de Petróleos de Venezuela efectuaron el reinicio de la unidad de destilación tras una semana de paralización originada por interrupciones en el servicio eléctrico de este sistema, que posee una capacidad de procesar unos 80.000 barriles por día, aunque su capacidad total y real es de 146.000 barriles. Sin embargo, la cantidad producida actualmente no cubre la alta demanda de crudo existente. Según la información difundida por la agencia Reuters, la intermitencia en las labores de la refinería han ocasionado la escasez de crudo que se evidencia en el país desde 2020 y que obligó a implementar el mecanismo dual de gasolina vendida a través del sistema Patria y a precios internacionales, por lo que se espera que las reparaciones iniciadas en 2022 logren completarse para estabilizar el suministro. El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea, CAVILAC, Roger Figueroa, informó que el consumo de leche per cápita en el país ha caído, por lo que se ubica en unos 65 litros por persona. Indicó que en Venezuela se produce diariamente alrededor de 5 millones de litros de leche, aunque el 90% del volumen de esta producción tiene como destino la quesería nacional. El otro 10 o 12% aproximadamente es la leche que va para la industria, sostuvo Figueroa. A través de una entrevista concedida a Unión Radio, Figueroa precisó que ese porcentaje se utiliza para elaborar productos de larga duración, leche en polvo, mantequilla y yogur, y detalló que una parte de la leche que se usa para producir queso no es pasteurizada de forma correcta. Muy buena parte de ese 90% se hace con leche caliente, que no pasa por un tema de frío o muy poco frío, de manera que para saltarse este nivel de frío hay mucha sal, agregó. En febrero del 2022, el vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Luis Prado, manifestó que pese a que el sector producía 100% de la carne y leche que se consume en el país, solo cubren las necesidades del 40% de la población, cifra que se sitúa por debajo del consumo per cápita recomendado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. La Asamblea Nacional aprobó la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus entidades en el extranjero. El parlamentario indicó que el instrumento consta de 13 artículos y precisó que el punto de partida para la promulgación de esta ley son las sanciones impuestas a Venezuela por parte de Estados Unidos y otros países de la Unión Europea.
Partimos de las medidas unilaterales y coercitivas, sanciones, la persecución de los funcionarios venezolanos que ha llevado al despojo de algunas propiedades e intereses de nuestro país, sostuvo. Agregó que esta nueva normativa viene a complementar la ley de extinción de dominio, sancionada el pasado 27 de abril. Resaltó que la aprobación de esta ley es una oportunidad para que se comience con su aplicación, la de ambas conjuntamente de manera inmediata, así como hemos visto ya resultados de la aplicación de la ley de extinción de dominio. En la práctica, comenzar a ver los resultados de esta ley sobre aquellos que han permitido y han sido cómplices o se han robado los intereses de nuestra patria en cualquier lugar del mundo. La Policía Anticorrupción efectuó el aseguramiento de Altún y aprendió al socio Rafael Eduardo Hernández. Funcionarios de la Policía Anticorrupción efectuaron la aprehensión de Rafael Eduardo Hernández Quintero este 16 de mayo, uno de los accionistas del restaurante Altum, que según una de sus propietarias, el establecimiento que cobraba $180 por comensal para suspenderlo a 150 metros de altura y que es un concepto originario de Bélgica, había cerrado por falta de clientes y miedo a las alturas, local que ahora ha sido asegurado por las autoridades, al parecer, por ser parte de los activos instalados con recursos correspondientes a la trama PDVSA Sunecrip CBG, que hasta la fecha contabiliza unas 80 detenciones. Vale resaltar que Hernández Quintero es investigado por sus conexiones con el expresidente de Criptoactivos José Luis Ramírez, quien también se encuentra detenido. Como se recordará, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Extinción y Dominio que permitirá el uso de bienes incautados en medios de ilícitos por corrupción. Advierten posible expansión del chikungunya por la ola de calor. La Organización Panamericana para la Salud informó que la temporada de sequía y calor favorece la reproducción de los mosquitos, por lo que aumenta el riesgo de incidencia de los casos de chikungunya. El organismo precisó que las altas temperaturas favorecen en un 58% a estos patógenos. Marbelis Hernández, médico internista infectólogo, explicó en una entrevista para el diario Últimas Noticias que el calor genera que el mosquito pueda ampliar su zona de reproducción y permite una mayor distribución de vectores de transmisión. Las altas temperaturas inusualmente altas, con largos periodos de calor y humedad, favorecen la reproducción y el periodo de incubación del virus. El calor amplía la zona de reproducción del mosquito y permite una mayor distribución de los vectores que transmiten infecciones como el chikungunya, afirmó la especialista. En marzo del 2023, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta para informar que el chikungunya se encuentra en expansión por el cambio climático. Anunció que en lo que va del año 2023 hubo un aumento de la enfermedad en Latinoamérica, con más de 214.000 casos confirmados. La venezolana Yorgeli Salazar volvió a hacer historia tras conquistar su tercer título en Karate 1 Premier en la categoría Kumite femenino menos 50 kilogramos. Salazar confirmó su condición de estrella en Rabat al ganar en la final por 10-6 en una emocionante demostración de karate ofensivo y una exhibición de patadas. La atleta realizó par de movimientos que le darían 6 puntos. De esta manera en poco tiempo remontó. Mantuvo la calma, pero sin dejar de lado la precisión de sus golpes, lo que le daría la llave para quedarse con la victoria. Según señala el líder, Salazar se midió a varias figuras y poco a poco está alcanzando el éxito. Primero derrotó 1-3 a la japonesa Sara Tsutsumi, luego demostró superioridad ante la representante de Portugal, Sara Leal, 0-8. La primera medalla de oro, la atleta venezolana la obtuvo el año anterior en Portugal. A los meses defendió el oro en Bakú 2022. Presidente de Ecuador disuelve el Parlamento y convoca elecciones anticipadas. Detuvieron al presidente de la Corte Suprema de Ucrania por corrupción y encuentran avión desaparecido en Colombia. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes y necesitas saber. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional mediante el decreto 741 por grave crisis política y conmoción interna y solicitó al Consejo Nacional Electoral convocar a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los periodos. Según reza el decreto conforme al artículo 148 de la Constitución de la República, la calificación de ocurrencia de causal de grave crisis política y conmoción interna es atribución exclusiva del presidente de la República, sin que requiera otro pronunciamiento o requisito previo. El presidente de la Corte Suprema de Ucrania, Vezvod Kiev,
fue detenido este martes en el marco de una investigación por un caso de soborno de 2,7 millones de dólares. En paralelo, el Pleno del Tribunal Supremo ucraniano adoptó con 140 votos a favor y 12 en contra una moción de censura contra el hasta ahora presidente de esa corte, lo que generó su destitución. Las autoridades de Colombia hallaron en la selva del departamento colombiano de Caquetá el avión Cessna que desapareció el pasado 1 de mayo por una supuesta falla en el motor cuando cubría una ruta en el sur del país. La información se ofreció por medio de un comunicado de la Aeronáutica Civil del país neogranadino. Fuentes de la Aerocivil aseguraron que dentro de la aeronave hay 3 cuerpos de los ocupantes y debajo de uno de ellos podría estar el bebé de 11 meses que viajaba y cuyo biberón se encontró ayer a 1 kilómetro de la zona. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, acusó a China de permitir el envío de precursores químicos a México y que son utilizados para fabricar el fentanilo que se trafica a territorio estadounidense. Insistió que aunque muchos precursores químicos del fentanilo son legales, algunos de ellos llegan de forma ilícita a México desde China. España aportó 1 millón de euros al Fondo de la Organización de Estados Americanos para proyectos específicos de ayuda a las poblaciones desplazadas en Centroamérica y México y se convierte así en el primer país donante con este fin. La donación se hizo a través del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, un programa específico para apoyar directamente a proyectos en el terreno. De esta manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales como Altos Visión, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que le notifique nuestra nueva emisión. Los días lunes, miércoles y viernes. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión fue presentado por Boulevard Carnes y Licores, un mercado en primera clase, todo para su comodidad. Alcaldía de Los Alias, todo por San Antonio. Tortas Oyeli, enamoramos con cada bocado. Dog Dog, proporciona cuidados de calidad a tu mascota. Alcaldía de Carrizal, trabajo y solución.